Hola estudiantes de Metodología de la Investigación. Estamos comenzando una nueva semana de estudio y de profundización de los contenidos de este espacio tan particular llamado Metodología de la Investigación. Bueno, están viendo el blog de la materia y hoy nos vamos a abocar a dos consignas del trabajo práctico 1 y a recorrer el capítulo 3 del texto de Valles, que en teoría ustedes ya le tendrían que haber hojeado o leído por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Vamos directamente al trabajo práctico 1. Yo me tomé la libertad de hacer una presentación digital, pero la consigna de trabajo práctico 1 está en el blog, lo consiguen, ¿sí? Está, digamos, el trabajo práctico 1 está alrededor de los conceptos de Valles y como marco teórico el texto de Pizarro de la página 9 a la página 17, ¿sí? Que es un artículo sobre la vulnerabilidad social. Recuerden que Pizarro primero da una reseña, se pone de acuerdo con el lector sobre qué es vulnerabilidad social, seguidamente construye una definición de vulnerabilidad social y por último ubica, según el autor, en alguna dimensión. Recuerden que la dimensión es el lugar en donde la variable se desarrolla en la realidad. Él lo ubica en el mundo del trabajo o de la empresa. Nosotros vamos a llevar este concepto de vulnerabilidad social a la dimensión o al campo de la educación, ¿sí? A esta altura de la cursada ya tendrían que haber desarrollado en las primeras 4 consignas: construye 4 preguntas problema, elige una pregunta problema, explica si esta pregunta problema es de interés para un cientista o una cientista de la educación y con qué título, ¿sí? Hoy vamos a tratar de trabajar las siguientes 2 preguntas, después nos quedan 3 más. La primera es: ¿cuál sería el contexto relevante del problema de investigación elegido? ¿Es investigable? ¿Cuál sería el contexto relevante del problema de investigación elegido? ¿Es investigable? Y seguidamente, el problema elegido permite realizar una recolección de datos en campo, explica la consideración de accesibilidad y heterogeneidad del problema elegido. Vamos a trabajar estas 2 preguntas. Yo les invito que durante la semana vayan pensando estas 2 siguientes consignas para ir completando el trabajo práctico 1, porque va a ser el único trabajo práctico que vamos a hacer en esta cursada durante esta cuarentena. Así que, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar el concepto de contexto relevante, ¿sí? Del problema, contexto relevante. ¿Cuándo es investigable y cuándo no es investigable este contexto relevante? El contexto relevante tiene que ver con el problema elegido, con la pregunta problema. Y si este contexto relevante permite recolectar datos en campo. ¿Y por qué? Porque esto va a explicar si hay un acceso a ese contexto relevante y si ese contexto relevante es heterogéneo. Ahora lo vamos a explicar con mayor detenimiento. Cerramos esta presentación digital y vamos directamente al texto de Valles, capítulo 3. Cuando leyeron a Sampieri nos sirve como introducción, capítulo 2 y capítulo 3, pero Hernández Sampieri, Collado, Colia, se especializan en estudios cuantitativos. Valles se especializa
en contextos o metodología cualitativa, que es la que mejor se adapta a nuestra futura tarea de asesores o asesoras pedagógicas. No quiere decir que en el campo educativo no se utilice metodología cuantitativa, no estoy diciendo esto, al contrario, el Ministerio de Educación, la CEPAL, Flaxo, todas organizaciones nacionales e internacionales usan mucha metodología cuantitativa para describir el sistema educativo nacional y continental. Pero en nuestra futura tarea, en nuestra futura profesión, va a primar o va a haber una dominancia del uso de metodología cualitativa. Bien. Valles habla de diseño, de diseñar una investigación cualitativa. Sampieri habla de pasos, ¿se recuerdan? Distintos pasos que va a tomar. En este diseño, Valles dice que hay distintas fases. Ahora está de moda la palabra fase. ¿Vieron? En forma mediática, en esta cuarentena estamos en distintas fases. Bueno, esto proveniente quizás de este tipo de autores. Es decir, que el diseño de investigación cualitativa se divide en fases. Y estas fases el autor las va eligiendo, va decidiendo a medida que va avanzando en su investigación. Bien. Después vamos a particularizar este análisis de los tipos de diseño, que en otro video ya lo vimos, ¿sí? Qué tipo de diseños puede tener una metodología cuantitativa. La flexibilidad, esto lo vamos a obviar porque nosotros nos vamos a centrar en estas dos consignas del trabajo práctico. Así que avanzamos. Recuerden, este cuadro está en el capítulo 3 de Valles. Si lo comparan con los pasos que sigue Sampieri, van a ver que es muy parecido. Nada más que tanto un autor como otro los distribuye de forma diferente, pero son muy, muy parecidos. Valles ubica va ordenando las decisiones que va tomando un investigador en su investigación o una investigadora en su investigación al principio del estudio, columna izquierda, durante el estudio, columna central, final del estudio, columna derecha. Entonces, al principio, cuando todavía no ha salido a buscar el dato a campo, ¿sí? no fue a esa realidad a estudiarla, se formula el problema, ¿sí? Que serían las primeras 4 consignas del trabajo práctico 1, la formulación del problema. Selección de casos y contextos serían las 2 segundas consignas que nos está convocando en esta semana. Contexto relevante, si es investigable, si tengo acceso al dato y qué grado de accesibilidad y heterogeneidad tiene este contexto relevante, ¿sí? Entonces tenemos la formulación del problema, punto 1 al principio del estudio, punto 2 selección de casos y contextos, y 3 acceso a campo. Fíjense, el acceso a campo me está preguntando si yo tengo algún acceso al dato, accesibilidad. Entonces fíjense, ahí estamos en el trabajo práctico 1, recorriendo imaginariamente los pasos que nos propone Valles en la realización de una investigación. Bien. Acá está con mayor detenimiento el tema de las fases, ¿sí? Entonces tenemos la fase de reflexión, la fase de planeamiento y la fase de entrada. Fase de recogida productiva y análisis preliminar,
fase de salida de campo y análisis intenso y fase de escritura. Es decir, todas las fases que son los pasos de Sampieri, Collado, Colia, Bayes los llama fases. La distribución es muy parecida. En el trabajo práctico 1 estamos en las primeras 4 consignas en la fase de reflexión y en las fases que tenemos en esta semana estamos entrando en la fase de planeamiento. Es decir, que ya en el trabajo práctico 1 ya nos preguntamos sobre la vulnerabilidad social en el ámbito educativo. De esas preguntas elegimos una pregunta, le pusimos un título como si nosotros estuviésemos realizando un trabajo de investigación y ahora estamos en la fase de planeamiento. Es decir, estamos seleccionando un contexto relevante, contexto relevante. A ver si encuentro con mayor detenimiento fase 1, fase 2, decisión muestral. Bien, entonces vamos hacia atrás. En los elementos de diseño 1, formulación del problema, ya lo hicimos en el trabajo práctico 1. Ya tenemos un entrenamiento en cuanto a esto, en la formulación del problema. Ahora nos vamos a los elementos de diseño 2, que son, les llama decisiones muestrales. Las decisiones muestrales es el recorte de realidad. A mí me interesa una cierta realidad que está dentro de ese problema, recortar esa realidad para que yo pueda ingresar a esa realidad y extraer datos. Extraer datos. Fíjense, en estas decisiones de muestreo, lo primero que hay que hacer es la selección del contexto relevante. El contexto relevante. ¿Qué es el contexto relevante? Es aquel porción de realidad, aquel contexto de realidad en donde está ubicado mi problema. Si yo estoy investigando alguna problemática educativa en un barrio, mi contexto relevante va a ser ese barrio. Si yo estoy investigando alguna problemática educativa en una institución educativa, mi contexto relevante va a ser esa institución educativa. Si yo estoy investigando alguna problemática educativa en un año, algo así, una franja de año de cursada de mis estudiantes en un instituto, el contexto relevante no va a ser todo el instituto, sino esa franja de años. Quiere decir que el contexto relevante está íntimamente relacionado con la pregunta que me estoy haciendo. La pregunta es importantísima porque me va a indicar cuál es mi contexto relevante. ¿Sí? Entonces, el contexto relevante me va a dar los casos en donde yo voy a ir a observar o a preguntar, a buscar el dato para después analizar y hacer un diagnóstico. Entonces, ustedes se hicieron preguntas, el trabajo práctico 1, se hicieron preguntas, eligieron una pregunta. De esa pregunta, ustedes tienen que elegir cuál es el contexto relevante. Y se tienen que preguntar, ¿yo puedo ir a ese contexto relevante a buscar algún dato? Si yo me hice la pregunta les voy a decir un disparate para que entiendan. Si yo me hice una pregunta, ¿qué problemas educativos tiene el sistema, qué problemas educativos o pedagógicos tiene el sistema educativo iraquí? La pregunta está buenísima. Mi contexto relevante es el sistema educativo iraquí. ¿Yo puedo viajar a Irak? No. Entonces, no es investigable. Estoy diciendo un disparate, pero no es investigable. La pregunta puede ser muy interesante, pero en las decisiones que tiene que ir tomando una investigadora o una investigadora,
porque después es pérdida de tiempo, de recursos. Entonces, ese contexto relevante, ¿yo puedo ir a ese contexto relevante? ¿Sí? Por lo cual, ¿es accesible? Estas son las condiciones pragmáticas. ¿Es accesible el dato? ¿Yo puedo llegar al dato? ¿Yo puedo ingresar a la institución, hablar con personas de esa institución? Si mi contexto relevante es una institución, si mi contexto relevante es un barrio, ¿yo tengo recursos para recorrer ese barrio? Si estoy solo, no. Si tengo un equipo de trabajo, sí. Entonces, ahí está la cuestión de la accesibilidad. Entonces, contexto relevante es en donde dónde está emergiendo el problema. Puede ser la Argentina, puede ser una provincia, puede ser un barrio, puede ser una institución, puede ser un año de cursada, pueden ser los profesores de una institución. Contexto relevante. Yo tengo acceso a ese contexto relevante porque si no tengo acceso, si tengo muchos problemas para acceder a ese lugar, no es investigable. Y lo segundo, si es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Si es representativo de esa problemática en su cabalidad, en su totalidad, si es representativo. Otro ejemplo, si yo quiero investigar problemas de violencia en una institución, ¿sí? Y elijo como contexto relevante solamente un curso que tiene 25 estudiantes de una población de 1.500 estudiantes, ese contexto relevante no es heterogéneo porque no es representativo de la totalidad. Entonces, cuando yo elijo el contexto relevante, y esto es lo que vamos a ir charlando cuando ustedes estén subiendo las respuestas sobre sus contextos relevantes y sus elecciones en cuanto a esto, si es heterogéneo y si es accesible. Entonces, contexto relevante es ese recorte de realidad donde se está desarrollando el problema. ¿Es investigable? ¿Tengo acceso al dato? ¿Puedo ir a ese lugar, a ese terreno, a buscar el dato? ¿Es accesible el dato? ¿Es heterogéneo, es representativo? Bueno, eso es lo que vamos a estar discutiendo, por eso es un trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, con este pequeño video ya estamos en condiciones de seguir adelante en el trabajo práctico. Por las dudas, vamos a salimos de aquí, cerramos esto, tenemos el blog, vamos a buscar el trabajo práctico para que nos ubiquemos, trabajo práctico 1, decisión de diseño, aquí está. Entonces, ustedes trabajaron la pregunta, la consigna 3, 4, 5 y 6. Ya tendrían que ya estar con el documento preparado, con estas 4 consignas desarrolladas. En esta semana vamos a agregar la 7, contexto relevante, si es investigable, y la 8, el problema elegido. ¿Por qué? Porque después nos queda qué técnicas de investigación para recolectar el dato, en qué estrategia lo encuadramos. Es decir, que nos queda un tramo todavía para seguir charlando el texto de Valle. Pero con estas dos consignas ya podemos estar pensando durante toda la semana hasta nuestro nuevo encuentro el martes que viene sobre el contexto relevante y si este contexto relevante es accesible y es heterogéneo. ¿Sí? Buena semana. Nos estamos viendo en todos los medios de comunicación disponibles. Chau.